Siguiente tema que vamos a ver es el de estadística descriptiva. La estadística es el arte de resolver problemas y responder a las preguntas mediante la recopilación y análisis de datos. Las estadísticas son útiles para gobiernos, empresas y organizaciones deportivas, para tomar decisiones. Es una de las herramientas más utilizadas en la investigación científica. Lo importante a recordar es precisamente esto, que la estadística es la recopilación y análisis de datos. Por lo tanto, debemos de organizar y describir estos datos. El siguiente tema es la organización y descripción de datos. Cuando se compilan datos, deben ser ordenados en forma legible, clasificados y representados en un cuadro. También pueden ser presentados por gráficas o diagramas. La organización, presentación y resumen de datos se conoce como estadística descriptiva. Organización, presentación y resumen de datos se conoce como estadística descriptiva. Antes de entrar a este tema, tenemos que ver un poco el vocabulario estadístico. Veamos, por ejemplo, el primer término, que es población. La población es la colección de individuos u objetos sobre los que se sacan conclusiones. Población es todo aquel que tú vas a analizar. Por ejemplo, cuando se hace un censo poblacional, cuando van a tu casa y te preguntan en dónde trabajas y demás, la población es todo México. En una población siempre se recopila el total de los datos, el total. El censo, como ya lo vimos ahorita, es la recopilación de información de toda la población. Muy importante. La muestra. La muestra es un grupo de la población. Cuando la población es muy grande, lo que se hace es que se busca una muestra para poder hacer un análisis de datos, de la cual se recopila información. Es importante elegir una muestra al azar para evitar el sesgo. Por ejemplo, si yo voy a hacer un estudio acerca del consumo de alcohol en San Pedro, pues es muy difícil evaluar o tratar de preguntar acerca de los patrones de consumo de alcohol a toda la población de San Pedro. Por lo tanto, se busca una muestra, un pequeño grupo que represente a esa población. Pero imagínense que yo me voy a hacer preguntas acerca del consumo de alcohol fuera de un bar o de una cantina. Esto haría que mi muestreo o que mis datos estén sesgados. Veamos ahora la encuesta. La encuesta es la recopilación de información de una muestra. Si yo voy a hacer una pregunta acerca de los patrones del consumo de alcohol, probablemente tenga que hacer una encuesta, donde tenga yo que llenar la información de este estudio. Los datos es la información sobre los individuos de una población. El parámetro es la cantidad numérica que mide algún aspecto de la población. Y el estadístico es una cantidad calculada de los datos obtenidos de una muestra. Generalmente se usa para estimar los parámetros de una población. En cuanto a los datos, que dijimos que era información sobre los individuos de una población, todo probablemente lo que yo obtenga en el censo, como es de población, todos los datos que obtenga del censo entran dentro de esta categoría. Veamos ahora los tipos de datos. Cuando se recompilan datos, medimos u observamos una determinada variable que se asocia con la población. Dichas variables pueden ser descritas como categóricas o numéricas. Veamos este cuadro que tenemos aquí. Tenemos nuestra variable, la variable que se puede representar como categórica, cualitativa o bien como numérica, cuantitativa.
Las variables categóricas cualitativas son aquellas que describen alguna cualidad o característica por ejemplo, el color de la camisa puede ser rojo, azul, verde. Es una variable cualitativa. El perfume que utilizan las mujeres del salón puede ser también una variable cualitativa, porque no es numérica, no representa un número. Por otro lado, y como ya lo mencioné, las variables numéricas tienen un valor numérico. Tienen un valor numérico. Ahora, este valor numérico puede ser discreto o continuo. ¿Cuál es la diferencia? El valor discreto es un valor exacto que viene de un conteo. ¿Cuántas veces comes papas fritas a la semana? Me vas a dar un conteo, me vas a decir 1, 2, 3, 4, ¿sí? En cambio, una variable continua es un valor dentro de un rango. Y por lo general viene de la medición de determinada cosa, con algún instrumento por lo general. O sea, si yo quiero sacar el peso de las personas del salón, dependiendo de mi báscula, me va a dar el número de decimales. Puede haber básculas que me den los kilos con un decimal o con 2 decimales o hasta con 3 decimales. Entonces, como no es un valor propiamente exacto, sino que es un estimado por las limitaciones de las cuestiones de medición, entonces es una variable continua. Entonces, en resumen, las variables son categóricas, cualitativas o numéricas cuantitativas. Y las numéricas cuantitativas pueden ser discretas o continuas. Veamos un ejemplo. Clasifique como categóricas cuantitativa discreta o bien cuantitativa continua. O sea, son 3 cosas las que puedo yo mencionar. Categórica, que en este caso también es cualitativa, como ya lo vimos, la que no mide, la que no tiene números. Cuantitativa discreta o cuantitativa continua. El número de caras cuando se lanzan 3 monedas. En este caso sería una cuantitativa discreta, ya que mi resultado sería un 1, un 2, un 3, ¿verdad? Entonces es una cuantitativa discreta. La marca de pasta dental usada por los alumnos del salón sería una categórica cualitativa. Y la estatura de un grupo de alumnos de 15 años. Como yo los voy a tener que medir con un instrumento de medición que me limita en cuanto a la precisión, por lo tanto, esta estatura es una cuantitativa continua. Porque si soy muy específica, puedo decir que alguien mide 1.632 y alguien mide 1.61. Entonces, por eso es una cuantitativa continua. Las variables también pueden ser descritas como una variable dependiente o como una variable independiente. Recordemos que la variable dependiente es aquella que se ve afectada por la otra variable y la variable independiente es la que no cambia aunque la otra cambie.
Esto es especialmente importante, sobre todo cuando se hacen gráficas, en donde hay un eje X y un eje Y tienen que determinar cuál es la variable dependiente y cuál es la variable independiente. Veamos ahora la organización y presentación de datos. Primero vamos a ver los datos categóricos variables cualitativas. Datos categóricos en variables cualitativas. O sea, vamos a ver esta parte de aquí. Se organiza usando una tabla de frecuencia. Esta es la forma más sencilla de organizar la información cualitativa. ¿Qué es una frecuencia? Es el número de veces que un valor ocurre. Y la frecuencia relativa es la frecuencia dividida entre el número total de datos observados. Esto lo vamos a ver con más detalle en las siguientes filminas. Por ejemplo, hay una encuesta sobre el combustible utilizado por 50 vehículos. Yo tengo 4 tipos de combustible: gasolina sin plomo, gasolina con plomo, gas LP y diésel. Y yo voy preguntándole a la gente, ¿qué tipo de combustible utilizas? Si me dicen gasolina sin plomo, marco 1. Si me dicen gas LP, marco 1. Si me dicen diésel, marco 1. Y así sigo preguntando. Y entonces sigo haciendo marcas, dependiendo de lo que me van diciendo. Cuando junto 5, las tacho. Y este es una tabla de frecuencia. ¿Cuál es la frecuencia? Véanla aquí. Como ya habíamos dicho, es el número de veces que un valor ocurre. La gasolina sin plomo ocurre 28 veces. La gasolina con plomo ocurre 12. El gas LP 8 y el diésel 2. Y el total de personas a las que entrevisté serían 50. La frecuencia relativa sería dividir los 28 entre 50, los 12 entre 50, 8 entre 50 o 2 entre 50. Porque es relativo al total de personas que encuesté. Para las gráficas de datos categóricos cualitativos se pueden utilizar diferentes tipos de gráficas. Tenemos aquí, por ejemplo, la gráfica de barras, que es probablemente la más común. Tenemos también la misma gráfica de barras, pero con los valores en horizontal. Como pueden ver, aquí estamos hablando también de los diferentes tipos de gasolinas, LP, diésel, con plomo, sin plomo, y aquí están representados. Puede ser también una barra de pie, una gráfica de pie o una gráfica de segmento. Dependiendo de lo que ustedes estén analizando, es por lo general más recomendable una u otra gráfica. Para organizar datos simples discretos, que son estos de aquí. Ahora vamos a ver las variables numéricas cuantitativas discretas. La forma de organizar estos datos es también con una tabla de frecuencia. Puede ser también con un diagrama de puntos o puede ser también con un diagrama de tallo y hojas. Todos estos diagramas representan las frecuencias con las que ocurren cierta cosa que se está investigando. Aquí el número 3 ocurrió 2 veces, el 4 9 veces. Aquí también el 3 ocurrió 2 veces, el 4 9 veces. Aquí creo que este ejemplo es de otra cosa. El 0 ocurrió 9 veces, el 1, 7 y 1 y así sucesivamente. Para efectos de este curso nos vamos a enfocar en hacer solamente las tablas de frecuencia y las gráficas de barra. Que en este caso también incluyen los histogramas, que vamos a ver en el siguiente video.